Ok, pues aquí ya empezamos a grabar. Mi nombre es José Alberto Valenzuela Ábrego, 2039489 es mi matrícula. Soy miembro del equipo número 4 de Historia e Impacto de los Medios. El día de hoy estoy con mi compañera Mi nombre es Ángela Maribel González Garza y mi matrícula es 2139013. y el tema de esta sala de diálogo el día de hoy es la participación en una sala de diálogo sobre un caso mediático que conozcamos. En este caso, nos dejaron como referencia un par de casos mediáticos, pero yo y mi compañera quisimos tomar uno que conociéramos un poquito más, que tuviéramos ya un poquito de experiencia y que otro caso mediático que uno que vivimos aquí en Nuevo León, el cual fue la crisis hídrica en la cual pues nos vimos todos involucrados aquí en Nuevo León, ¿verdad? Empezamos con la introducción, la escasez de agua en Nuevo León, pues particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, se convirtió en uno de los casos más representativos de crisis hídrica en México en los últimos años, porque no habíamos pasado por un problema así de grave y pues vino a darse aquí en Nuevo León. Los casos más representativos de crisis hídrica pues lo vimos por aquí en Nuevo León, lo que comenzó como una emergencia ambiental derivada de una sequía pues fue como, algunas personas pensaban que por crecimiento urbano desmedido, después se transformó en un fenómeno mediático de alcance nacional, todos los medios tenían la vista sobre este problema que estaba ocurriendo y pues la cobertura intensiva por parte de medios de comunicación tradicionales, digitales, sumada al impacto directo sobre millones de habitantes, colocó el desabasto de agua en el centro del debate público. En las redes sociales se hablaba de ello, en los reportajes, noticias, protestas ciudadanas, declaraciones gubernamentales. La problemática trascendió el ámbito local para poner en evidencia profundas fallas estructurales en la gestión del agua, tanto del gobierno y pues la desigualdad en el acceso a los servicios básicos y la tensión entre intereses públicos y privados. Y pues bueno, vamos a comenzar con el contexto del problema, compañera. Si nos ayudas, ahí ya ves la diapositiva. Sí, compañero. Bueno, voy a hablar un poquito de todo el contexto del problema y pues es que aquí en Nuevo León, como capital, es uno de los estados más industrializados y urbanizados de México. Y esta región depende de fuentes como las presas Cerro Prieto, La Boca, El Cuchillo, así como aguas subterráneas y acueductos. A partir de finales del 2021 y 2022 se registró una severa sequía con lluvias por debajo de lo normal, lo que llevó a niveles críticos en las presas. En consecuencia, miles de personas experimentaron cortes de agua diarios, prolongados y afectando no solo a las zonas marginadas, sino también a otras zonas urbanas de clase media y alta. Y pues yo creo que esto lo pudimos ver, compañero, porque tú y yo lo vivimos en carne propia, tú y yo, que somos personas de aquí en Monterrey, pudimos ver que pues estuvimos muchos días sin agua y con cortes diarios. Sí, totalmente de acuerdo, compañera. Yo recuerdo muy bien, en ese momento yo estaba viviendo en Apodaca y pues no Ujú. teníamos agua, aunque en ese momento no había, no era todos los días, ¿sabes? O sea, ahí en Apodaca no era todos los días, dado a que esas casas me imagino que era porque se las daban a gente de una cierta industria muy grande en México y pues no la cortaban en todos lados. Ese es un tema más en el cual pues Sí. no todos tenían cortes de agua todos los días y pues sí, también forma parte de una desigualdad, pero también recuerdo que había momentos en los que no había agua para bañarse, para lavar ropa, para lavar los platos y se llenaba toda la vajilla toda sucia y se quedaba. Asimismo, también recuerdo pipas de agua llenando tanques gigantes de agua para poder abastecernos de agua. Y pues esto y entre otras cosas, además también los medios tomando nota, ¿no? Sobre cómo la gente hacía filas y filas y filas para poder llenar sus tanques de agua. Sí. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito de la cobertura mediática, ya que la crisis se volvió un fenómeno mediático por varias razones. La visibilidad social, la respuesta gubernamental criticada y los medios y redes sociales. Lo primero es que la falta de agua afectó a más de 5 millones de personas y pues esto hizo que se hicieran largas filas con cubetas, tinacos y pues todo salió en las redes sociales, en los noticieros.
todo empezó a indagarse de una forma demasiado rápida. Bueno, la siguiente es que el gobierno estatal estuvo encabezado por Samuel García y fue duramente cuestionado por su manejo de la crisis, ya que pues la gente quería una solución y pues no se daba, ¿verdad? No se daba y estuvieron esperando. Este, los medios y redes sociales. Bueno, yo creo que nosotros que somos de aquí, estuvimos viendo todos los días las noticias, todos los días las redes sociales, la gente les tiraba demasiado hate, cuándo vamos a tener agua, que esto y que el otro. Y pues yo creo que nosotros ya estábamos de tal forma pues estresados, ¿verdad? No encontrábamos la solución y con eso se venían otros problemas, ¿verdad? Ya también había escasez de comida porque la gente empezaba a alarmarse, decía, esto ya es el fin del mundo, ya no hay agua, pronto pues van a faltar otras cosas. Me acuerdo que los supermercados también los estaban saqueando porque decía la gente, va a ser el fin del mundo, ya no hay nada. Y pues ya no había muchas cosas en los supermercados por eso, ya que la falta de agua, pues los cultivos de la gente que tenía ahí sus cultivos y todo, pues ya no había cómo regarlos. Entonces, fue una crisis que conllevó varias cosas, no solo la pérdida de agua y la escasez, ¿verdad? Así es, compañera, yo también recuerdo pues que hubo bastantes problemas sociales en los que la gente se asustaba demasiado, optaba por hacer otro tipo de cosas, saquear lugares, buscar agua, ¿no? O sea, ya no robaban bicicletas, ya no robaban pilas, ahora robaban botes de agua, ¿no? Era todo un tema, todo un caos, la verdad, tener los botes de agua ahí a la vista porque pues no había quien no te los quisiera robar. Entonces también afectó bastante en ese aspecto. Y bueno, continuando con la reacción pública, como ya pues lo estábamos hablando, cómo tomó forma en todo el público, toda la sociedad, se hizo un desastre, asimismo también se convirtió en un símbolo pues de mala planificación en el país, ¿no? Todos pensábamos que pues era culpa del gobierno, que no estuvo preparado para esta crisis hídrica, no se preparó, no lo predijo, no lo vieron, ¿verdad? El cual pues también da mucho que pensar sobre los proyectos y las visiones que tiene nuestro gobierno en Nuevo León. Pero pues eso ya viene siendo tema para otro diálogo. El día de hoy estamos viendo sobre esta crisis hídrica, el por qué, cómo y dónde, ¿verdad? Entonces, también se pensó que fue falta de infraestructura sostenible para enfrentar crisis climáticas, medios y ciudadanos utilizaron la crisis como punto de partida para debatir el cambio climático, la justicia ambiental y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión de agua. Y pues como medidas emergentes y proyecciones, el gobierno implementó medidas como la construcción de la presa Libertad, que ya la conocemos, también un acuerdo con el gobierno federal para nuevas fuentes de abastecimiento y, como no, campañas para el uso racional del agua. Pero también la cobertura mediática. A ver, compañera, coméntame. Sí, nada más, no sé si puedas ahí hacer la pantallita un poquito más en medio, porque está como que no se ve muy bien. Como se ve muy chica la Sí, diapositiva. se ve, sí, ahí está. Ahí, ok. Ahí está bien. Sí, ahí está. Entendido. Pues bueno, continuamos con que hicimos campañas para el uso racional del agua, el gobierno las implementó, en donde pedían a la gente ser más conscientes, cuidáramos más el agua. Asimismo, pues toda la cobertura mediática había subrayado que estas medidas son tanto reactivas y no para prevenir. Si, el discurso predominante en medios es que sin una política hídrica integral el problema se repetiría. También nos quedaron lecciones del caso mediático, el poder de los medios y redes sociales para visibilizar problemas estructurales llega súper lejos. O sea, realmente el alcance de las redes sociales y de las noticias sobre un problema social es súper impactante. Compañera, continúa por favor desde el rol del periodismo hasta el último punto que tenemos aquí de medios. Ok, el rol del periodismo de investigación en exponer intereses económicos detrás del desabasto, la importancia de la comunicación gubernamental que puede agravar o calmar una crisis,
La presión pública como motor de cambio, pues muchas ocasiones se aceleraron tras la indignación social amplificada por medios. Y bueno, aquí voy a explicar un poquito estos puntos, si es que cada vez que alguien del gobierno salía a hablar, realmente se agravaban todavía más las cosas, ya que ellos no tenían una solución ni tampoco, pues sí, ni tampoco tenían una, por así decirlo, alguna, ¿cómo decirlo? No tenían alguna medida, ¿verdad?, que tomar para poder cambiarlo o para poder dar fin con el problema. Yo creo que esto fue algo que se hizo muy mediático por el hecho de que salía a hablar algún político, salía a hablar Samuel, y pues todo esto se volvió a una crisis todavía más fuerte, ya que no había una respuesta, no había nada, simplemente era que nosotros como ciudadanos esperáramos, ¿verdad? Y pues no nos quedaba de otra más que quedar esperando y pues acostumbrarnos a todo esto que nos estaba pasando como sociedad y decir, ¿sabes qué? Este, mm, Acoplarnos a todo lo que estábamos viviendo. Y pues yo creo que todo esto de las redes sociales y todo esto hizo una presión pública demasiado grande, ya que también todos los del gobierno se veían muy presionados, ya que yo creo que ni ellos sabían qué hacer porque se llegaron a suspender clases, se llegaron a suspender trabajo, porque había gente que de verdad no tenía ni siquiera agua para poder bañarse o ni siquiera para poder tomar agua potable. Así es, compañero, se convirtió en todo un problema social que al final, pues, se solucionó, sí, por medidas que tomó el gobierno, como ampliar la presa del Cuchillo, hacer la presa Libertad, pero al final de cuentas todo se solucionó cuando empezó a llover seguido, 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 empezó a llover y pues así fue como se solucionó el problema, se llenaron las presas y ahora sí se dejó de cortar el agua. Y pues yo creo, o sea, hace rato estamos hablando sobre que llega bastante de agua en las casas, entonces yo creo que tomaron eso como medida. Yo digo que entre más caro le cobra a la gente el servicio al agua, menos lo usan, ¿verdad? Es una medida que tal vez tomaron ellos para que nosotros concientizáramos y pues en cierta manera está bien y está mal, pero pues para no volver a vivir esas cosas pues es mejor que nada, ¿no? Entonces, hasta aquí el equipo 4, José Alberto Valenzuela Ábrego y mi compañera Ángela Maribel. Un gustazo haber estado con ustedes, que vean este video. Y hasta aquí nuestro equipo 4 de historia y medios de comunicación. Hasta luego.